yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Esta noche presentamos la segunda parte del caso de Ecuador en esta serie sobre los empresarios latinoamericanos exiliados en los Estados Unidos. El caso de Filambanco es el que desarrollaremos después de haber presentado en la primera parte su historia, su formación y su crecimiento hasta convertirse en el banco más grande e importante de los ecuatorianos. En 1998, después de su oficialización, el Estado asumió la administración. En este programa nos referiremos a cómo lo administró el Estado desde el punto de vista de la familia Isaías y las consecuencias que tuvo para Ecuador y por qué definitivamente tuvo que cerrar sus puertas. Comienza todo este deterioro del banco en el año 2000 con el señor Falconi de superintendente de bancos y pierde el banco $100 millones. En junio del año 2000, un mes más tarde, un mes y medio que nombran a Falconi, de un día al otro me inicia un juicio, y nos inicia un juicio de peculado, en la cual dice que usamos los fondos del Estado para mal uso de los fondos del Estado. Históricamente no ha habido una real autonomía del sector judicial. Los gobiernos de tiempo en tiempo, autoritarios, dictatoriales, siempre conservaron esa costumbre de tratar de participar, de influir la justicia. Es claro que la migración de los empresarios se debe no solamente a la persecución de sus bienes empresariales, sino también a su propia persecución como personas y a la inestabilidad que resulta, como usted muy bien señala, de cambios institucionales no asimilados o no asimilables. En Ecuador durante creo que casi un año no hubo Corte Suprema de Justicia, no había manera de entablar una acción contra el Estado. En muchos de estos países se han rechazado inclusive los acuerdos sobre fallos arbitrales que internacionalizaban, por decirlo así, la resolución de ciertos conflictos, y la politización de la justicia lleva a que se piense que no es el camino más adecuado, para solucionar una controversia. A mí personalmente me cogieron sin un solo centavo en el bolsillo. Hacer un favor, puede prestarme unos sucre para irme en el carro, vengo a sacar plata, porque necesito. Pues uno viene con lo justo. Y ahora me encuentro que está cerrado. Es algo inaudito que no se podría soportar. No se tiene una medida cierta de qué es lo que está pasando con el sistema financiero. El banco comienza a recuperarse, la gente comienza a coger confianza al ser ya del gobierno. Y el banco a junio del año 99 gana $140 millones. Pasa a ser el primer banco de nuevo, el banco más solvente del país, y todo esto no viene de milagro. Lo pudo hacer porque existían las bases para poderlo hacer y para poder tener esas utilidades. El gobierno lo que hizo es que definitivamente al ellos estar ahí, comenzaron a recuperar los depósitos y el banco pudo restablecerse. Contrataron una firma internacional, ING, Barings, del banco, para que los asesore. En este proceso, diciembre 2 a
a mayo o a junio del año 2000, pasan cerca de 3 o 4 superintendentes de bancos. Hacen estudios de Filambanco, mandan 3 auditorías a Filambanco y encuentran todo bien. Y todo estaba muy bien, todo tranquilo. Encuentran que el total de pérdidas de Filambanco, el capital, de lo que tenían que cargar al capital que deberían de habernos devuelto, era 15 millones de dólares. O sea que a ese capital le tenían que cargar 15 millones adicionales a las reservas que le faltaba. Y nada más. Sin embargo, no quieren, del terror que tenían las autoridades en ese momento, de la AGB y todo, a pesar de todos los informes, todas las auditorías, dicen no podemos devolverte lo que te debemos devolver, ni en cartera ni en nada, porque esto sería un problema político. El superintendente bancario del Ecuador durante la época en que se cerró Filambanco era el economista Miguel Dávila. El señor Dávila tiene la información propia de su cargo para analizar por qué ocurrió el mal manejo que le atribuye al Estado, de manera que tuviera que cerrarse definitivamente las puertas de Filambanco. Fue absolutamente desacertado, conforme se ha comprobado. Cuando yo fui superintendente de bancos, hice preparar un informe que me digan qué pasó durante el periodo de administración estatal, porque durante el periodo de administración privado ya estaba en juicios, ya había sido investigado o estaba siendo investigado, en fin, ahí están los juicios hasta este momento. Pero quería saber qué había pasado durante el periodo de administración estatal. Y en un informe que me entregaron los técnicos de la Superintendencia de Bancos, llegó a determinarse que al menos se perdieron durante la administración estatal 814 millones de dólares en Filambanco. Entonces, eso era un desangre permanente que había que enfrentar con medidas definitivas. Esa fue la razón por la que a los 3 meses o 4 meses de haber asumido la superintendencia de bancos, yo dispuse el cierre de Filambanco para al menos ya cerrar el desangre, tapar esa herida hasta ver cómo se puede solucionar a los depositantes. Con un costo muy alto, por supuesto, pero al menos un costo que ya está acotado, ya no va a haber más costo, hasta ahí llegó el costo fiscal. Antes otros funcionarios de supervisión bancaria se dedicaban a hablar mal de Filambanco, pero no solucionaban el problema, no tapaban esa herida y evitaban el desangre de recursos públicos. Las principales ciudades de Ecuador quedaron paralizadas hoy por los disturbios originados en la decisión del gobierno de no dar marcha atrás a las medidas que buscan estabilizar la economía del país. Tenemos tanta incertidumbre como todo el grupo usted ve. No sabemos qué pasa. Cierran algunos bancos, la gente reclamaba que les devuelvan su plata, les entregan estos famosos certificados, los certificados reprogramables, y no encuentran mejor cosa que decir que Filambanco los reciba. Entonces toda la liquidez de Filambanco, toda la cartera de Filambanco, la gente iba y compraba estos certificados al 50% de descuento o 40% de descuento, y iban, pagaban sus obligaciones en Filambanco sin ningún efectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Filambanco lo único que estaba haciendo es gastando plata sin recibir fondos porque le entregaban, eran papeles del AGD o papeles de bancos que estaban cerrados que no tenían efectivo, que no era efectivo, sino papeles. Por consiguiente, de esa manera reciben 120 millones de dólares en un plazo muy corto. ¿En papeles? En papeles. Esos papeles los usan primero para pagar obligaciones que le causa un daño tremendo porque eran papeles que tenían un descuento. 1999 se inició con una banca totalmente debilitada que venía arrastrándose desde el año anterior. Los bancos Financorp, Finagro y Azuay pasaron a formar parte de la Agencia de Garantía de Depósitos bajo la figura de saneamiento. Financorp y Finagro habían iniciado una fusión, pero sus problemas de liquidez no les permitieron continuarla. La misma iliquidez afectó también al Banco del Azuay, que cerró sus puertas el 18 de enero, razón por la que se lo sometió al saneamiento. También el proceso de fusión que llevaban a cabo los bancos Popular y Pacífico fue
suspendido porque un grupo de accionistas que representaban el 13% del capital del banco se negaron y decidieron separarse de la institución. A pesar de estos problemas, el 8 de marzo todos los ecuatorianos fueron sorprendidos con un feriado bancario, cerrando los bancos las puertas no solo ese lunes, sino toda una semana, porque se lo prolongó por un día más y debido a manifestaciones de protestas tanto el miércoles como el jueves ya habían sido decretados como feriado. El viernes, que todos esperaban que se abran las puertas, el presidente de la República anunció en cadena nacional el congelamiento de los depósitos como una de las medidas para controlar el dólar que había llegado casi a los 18.000 sucres. Con todos los problemas de los CDRs, mala administración, mantenían una infraestructura, un banco cerrado y mantenían choferes, guardaespaldas, todo el mundo tenía toda clase de prebendas, mantenían personal en cantidades astronómicas, se comenta que se vendían los documentos de los clientes por el 10% del valor, se comenzaron a transar propiedades a valores al 20% del valor de haberse recibido. Entonces comenzó se puede decir, el festín del banco y mucha gente haciéndose rico con el banco. Y se hicieron mucha gente rica comprando propiedades a precios ínfimos, a costilla de los depositantes, porque ellos son los que se perjudican en el fondo. Y el propio gobierno se perjudica, porque el banco no es mío, el banco es del gobierno. O sea, el banco es el banco era el dueño, el gobierno, y el que lo administraba era el gobierno, no era Isaías el que lo administraba. Pero la percepción es que Isaías es el culpable de todo. Esa percepción fue un gran trabajo que hizo Falconi en sus 9 meses, de seguir hablando y diciendo que todo era culpa de Isaías. Las carreteras fueron bloqueadas con palos y piedras por indígenas y campesinos que se unieron al paro nacional. La mayor parte del Ecuador se encuentra incomunicado. Esperamos que el gobierno derogue o si no se vaya del poder, porque no queremos que sigamos en la misma. El gobierno anunció que a pesar de las protestas no cambiará las medidas económicas que consisten en el incremento de precios y la devaluación de la moneda. Mientras el Ecuador está lleno de disturbios, el presidente Yamil Mahuad viajó hoy a los Estados Unidos. ¿Cuál fue la solución que adoptó el gobierno del doctor Mahuad? Y esto, la historia tendrá que juzgarlo en el futuro. El doctor Mahuad lo que hizo es sobrecapitalizar a Filambanco para que Filambanco se convierta en prestamista subordinado de los bancos que no habían alcanzado el requerimiento patrimonial que establece la ley. Entonces, efectivamente, a Filambanco se le usó como banco de bancos, a Filambanco se le usó como gran solución de la crisis, como solucionador de la crisis. Desgraciadamente eso eliminó toda posibilidad de que Filambanco se venda y de que por lo tanto acabe esa mala administración estatal y acabe ese desangre de recursos públicos. Según informes de empresas internacionales contratadas para el efecto y muy reputadas, Filambanco en la altura del segundo y tercer trimestre del año 99 habría estado listo para la venta. Con esta medida de usarlo como solucionador de problemas de la crisis financiera, definitivamente se eliminó toda posibilidad de que Filambanco se venda y más bien se dejó abierta esa vena para que siga sangrando esa entidad financiera. Entonces, entre julio del 99, que asume el papel de banco de bancos, de solucionador de la crisis, lo mantienen abierto durante 2 años, innecesariamente lo mantienen abierto durante 2 años, hasta que en julio del año 2001 tomamos una decisión dramática, terrible, fuerte y con costos, pero inevitable, que fue cerrar el banco. Julio del año 2001. Y finalmente, julio del año 2002, el paso a liquidación. Es la situación en la que se encuentra en este momento. Es importante mencionar que, como le dije hace unos momentos, Filambanco era de los más grandes del país, había muchísimos depositantes. Si se cerraba Filambanco sin más ni más, sin tomar medidas previas, era evidente que se iba a generar una crisis social y quién sabe si una crisis del sistema de pagos ecuatoriano. Entonces lo que se hizo es que el Estado le capitalizó en $300 millones a Filambanco y esos $300 millones permitieron que salgan sin problemas aproximadamente el 90% de los depositantes. Todos los depositantes pequeños salieron. Se les pasaron sus depósitos a otros bancos y a esos bancos en compensación se les entregó parte de esa capitalización del Estado.
las liquidaciones de Filambanco desgraciadamente han sido una fiesta. Desgraciadamente han seguido sacándose, malbaratando los recursos de esa entidad. ¿Hasta cuándo? No sé, porque no se siente que se estén dando los pasos adecuados para que Filambanco termine ya su proceso liquidatorio. El que se cercene la autonomía del sector judicial, el que se intervenga el sector judicial, cualesquiera que sea la modalidad, le hace un gran daño. Entre otras cosas porque la justicia es parte de los contrapesos que se necesitan para que haya democracia. La gente a veces cree que democracia simplemente es que las mayorías ganen y que haya gobiernos de mayoría, pero la democracia es mucho más que eso. La democracia es contrapesos, que operen los otros poderes, que opere el legislativo, que opere la justicia, que no se puedan tomar decisiones autoritarias. Eso es fundamental para que haya democracia, porque en realidad cuando se habla de respeto del Estado de Derecho, de respeto de las reglas de juego, lo que se significa es eso, o sea, no es simplemente que hay unas normas para proteger a unos inversionistas y hay que hacerlas respetar, mucho más que es un entorno que de veras de seguridad jurídica, que no cree temor de que en el futuro esa independencia o esa autonomía va a ser cercenada y que los jueces sean probos y de que si cometen faltas se puedan sancionar. Es todo ese andamiaje lo que es fundamental. La razón del cierre de Filambanco, sin lugar a dudas, es la mala administración, la pésima administración de parte del Estado en Filambanco. Una serie de irregularidades, muchas de ellas están ahora juzgándose, están saliendo a la luz, y espero que en el futuro salgan más todavía a la luz, como le digo, en el informe, un informe hecho en 2 o 3 meses, ¿no? Un informe exhaustivo. Se determinaron pérdidas durante la administración estatal por 814 millones de dólares a través de 7 mecanismos. Entonces es obvio que el propio Estado administró mal sus recursos y eso es lo que llevó a que la única decisión posible, la única decisión viable, sea cerrar la entidad. En junio del año 2000, un mes más tarde, un mes y medio que nombran a Falconi, de un día al otro me inicia un juicio, y nos inicia un juicio de peculado, en la cual dice que usamos los fondos del Estado para mal uso de los fondos del Estado. ¿Pero en qué se basa la acusación? En una simple suposición. ¿Qué es cuál? Decir que habíamos usado mal los fondos del Banco Central. El único peculado que existe es si uno usa fondos públicos. Los fondos públicos eran los 420 millones que estaban cancelados. Por consiguiente, no existía, yo no me llevé los 420 millones. Nadie se los llevó, están pagados, están cancelados los 420 millones. Se ha politizado, se ha dañado tanto este proceso que creo que ha faltado entereza de parte de los jueces que han tenido a su cargo esto, para enfrentar a toda la opinión pública que han movido estos intereses políticos y económicos. Los intereses políticos y económicos han generado una reacción tan adversa de la opinión pública que ha presionado a los jueces para que no puedan fallar en derecho. Y el proceso sigue demorándose y se demora y se demora. Es el proceso, alguien me decía, que es el proceso más grande que ha habido en la historia del Ecuador en términos del número de hojas y cuerpos que forman parte del proceso. Leer todo el proceso a una persona normal le llevaría, no sé si un año o algo más tal vez, leer a conciencia, porque son miles y miles de páginas y repeticiones de lo mismo y de lo mismo. Y finalmente en el autollamamiento a juicio plenario que ahora está apelado, se hace una serie de aseveraciones que no tienen pies ni cabeza, se les acusa de cosas que nunca se investigó durante el proceso, se citan documentos equivocadamente, se ponen entre comillas cosas que no dicen los documentos. Es evidente que hubo politización en ese autollamamiento a juicio plenario y en muchísimas otras etapas del proceso. La fiscal coge esta denuncia de parte de Falconi y hace la excitativa fiscal y se la manda al presidente de la Corte. Señor presidente de la Corte,
comienza una investigación sin cumplir los requisitos mínimos que tenía que cumplir, que era nombrar a peritos para ver si era verdad o no que se habían usado fondos del Estado ilegalmente. Sin embargo, de eso no hace caso de eso, o hace caso omiso a la ley, y el presidente de la Corte en ese momento ordena la prisión preventiva de 22 personas, en la cual incluía a funcionarios del Banco Central, funcionarios de la Superintendencia de Bancos, funcionarios de Junta Bancaria, de un sinnúmero de entidades del gobierno. Me parece que en este caso, igual que en muchísimos más, se ha abusado de la facultad que tienen los jueces de la prisión preventiva. Lo primero que se hizo en cuanto hubo una denuncia sobre el tema es sacar prisiones preventivas para todo mundo para afuera, y la verdad es la que sufre, porque ellos aquí deberían estar defendiéndose y dando la cara, y quizá ayudando a cerrar Filambanco con sus propios recursos para solucionar sus propios problemas. En lugar de ello, este abuso de la prisión preventiva los pone fuera del país, nos genera un problema macroeconómico adicional al Ecuador, y finalmente no se hace justicia. Filambanco pasó a manos públicas el 2 de diciembre del año 98, estamos a mayo del 2006 y todavía no se juzga ese caso, todavía no se termina de juzgar. Hay un principio que dice que justicia que tarda no es justicia. Esto conjugado con el abuso de la prisión preventiva generan un entorno muy inadecuado para negocios, en el cual finalmente todos tratan de poner a buen recaudo sus patrimonios personales, y en el cual en cuanto hay riesgo de que haya una quiebra o un fallido en un negocio, lo primero que debe hacer uno es irse al exterior. Pues no hay, que yo conozca, no hay el caso de un solo juez que inicie un proceso ante una denuncia, que inicie un proceso penal por una quiebra, por ejemplo, bancaria. No hay un solo juez que no abuse de esa prisión preventiva. Lo primero que hacen los jueces es ordenar la prisión preventiva de todos cuantas personas pueden hacerlo, y luego de eso, pues, el tiempo para averiguar. Hay países que han sido tradicionalmente respetuosos de la autonomía de los poderes y otros en que eso no es importante, pero digamos, yo diría que es el componente más crítico de una verdadera democracia, la autonomía y la separación de los poderes. En el momento que tú sacrificas eso, estás haciendo un sacrificio enorme de tipo democrático y de tipo económico. Posteriormente los va liberando, a algunos de ellos, a los de la Junta Bancaria, libera a funcionarios de la Superintendencia, libera a los auditores que habían hecho el informe diciendo que los préstamos estaban encuadrados. Eso es lo más raro de todo. Si habíamos hecho mal uso de los fondos, como decía él, ¿por qué liberan a los auditores? Y de verdad liberan a los auditores por pedido del propio superintendente de bancos. Por pedido de él mismo, liberan a los auditores en esa época. Entonces liberan a los auditores y comienza el famoso juicio de parte del presidente de la Corte. El presidente de la Corte, estudiando el juicio, le manda a preguntar al señor, bueno, dígame, ¿qué es el que los acusa a Falconi? Y Falconi nunca contesta, dice, deme 15 días más. Devuelve a perurgir el presidente de la Corte a Falconi y le dice, bueno, pero dígame, ¿qué es lo que los está acusando? Porque aquí no veo, todos son suposiciones. Y el señor nunca contesta. Nunca contestó el pedido del presidente de la Corte diciendo de qué es lo que nos estaba acusando. Sin embargo, sigue el juicio. Ningún presidente quería levantar las órdenes de prisión. Fueron levantando órdenes de prisión a las autoridades poco a poco y nos dejaron a nosotros embarcados con las órdenes de prisión. De esa forma estamos expulsando a los inversionistas, de esa forma estamos expulsando a los empresarios y de esa forma estamos afectando la justicia. Y el resultado final es un crecimiento económico mucho más bajo de lo que debería ser y un ambiente de negocio absolutamente deteriorado, en que todos los empresarios, todos los inversionistas, como están enfrentados a un riesgo, cobran una prima de riesgo mucho más alta. Entonces la tasa de rentabilidad que espera un empresario y un inversionista en el país es mucho más alta de lo que esperaría en otros países o en países civilizados, llamémoslo. Entonces, ¿quiénes terminamos pagando este mal entorno de negocio? Todos los consumidores, todos los compradores a través del precio de los bienes y servicios que demandamos en el país.
gobiernos que tienen que salir huyendo de injusticias o de la misma justicia. Algunos gobiernos miran bien la inversión extranjera y mal la inversión local, en cierta medida porque la inversión local la asocian a sectores de oposición, de manera que sí se han ido creando situaciones de esa naturaleza. Después de haber estado desde diciembre del 98 hasta junio del 2000 tranquilo, tratando de ayudar que todo se solucione y que se hagan las cosas de la mejor manera, en ese momento uno se siente bastante ofuscado de ver que después de tanto tiempo se inicia un juicio porque hay disque suposiciones de peculado, ¿no? ¿Ofuscado o con tristeza? Ofuscado, con tristeza, de ver después de tanto tiempo que un señor pueda cambiar la vida de una persona y de toda una familia de la manera que él la cambió, ¿no? ¿Cómo la cambió? Bueno, la cambió en el sentido que tuve que salir yo, mi hermano, muchas personas del banco que tuvieron que salir al exterior. La vida de ellos cambió radicalmente. No todos tienen los medios que tenemos nosotros. Mucha gente del gobierno tuvo que salir del Banco Central, superintendente de bancos. O sea que causó un caos de muchas familias, una decisión apresurada en ese momento, ¿no? Tristeza que no puedo regresar al país. Ver que uno se siente totalmente sin fuerza, o mejor dicho, no sin fuerza, sino que yo diría la palabra ofuscado, de ver que uno no puede hacer nada para que un proceso se acelere y salga la verdad, ¿no? Que soy libre, que no tengo la culpa de nada. Bueno, no deje de ser un problema, es una familia muy unida y es importante la unión. Entonces, eso se ha perdido totalmente, ¿no? No se ha perdido totalmente, pero es una parte importante de nuestro grupo, la unión familiar. ¿Están separados ahora y no pueden separados, uno no puede ver a mis hijas, a mis nietos. Entonces es una parte difícil. A mis amigos. Aquí estoy llorando sin saber por qué me está matando. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y'a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y'a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien fautif, c'est du kiff-kiff, elle te quitte. Plus mort que...